Año de celebraciones de las 2 décadas del Centro Cultural, cuya misión es difundir la cultura peruana aquí y en el mundo. En este momento tenemos 5 exposiciones, todas, perdón que hable del centro que dirijo, pero son exposiciones muy interesantes a las cuales los invito a todos a visitarlas después de esta presentación. El Centro Cultural en estos 20 años se imaginarán cuántos certámenes culturales ha organizado, cientos de exposiciones artísticas, presentaciones de libros, ciclos de cine, conciertos, seminarios, conferencias. Y ahora tenemos justamente la presentación de un libro muy interesante con invitados muy atractivos. Me acompaña Francesca De Negri, doctora en literatura y humanidades por la Universidad de Londres, profesora de humanidades en la Universidad Católica, escritora, ha publicado varios libros. Me acompaña el embajador de Italia, Massimiliano Mazzanti, que está aquí en el Perú hace poco tiempo. El director general de Europa, el embajador Alberto Campana, y a mi derecha el editor del libro, uno de los 3 editores del libro, que es el embajador César Jordán, actual director de Cooperación Internacional. Este libro, en una sorpresa, dicho de paso, al final de esta presentación acerca del libro, resume en 2 palabras la historia de las relaciones entre Perú e Italia, cuando se iniciaron. Obviamente los contactos vienen de la época en que Italia no era todavía una república, no era un país unificado, y sobre todo tiene 2 partes muy importantes, que es la presencia de Italia en el Perú, que no es del siglo XIX, sino viene desde el siglo XVI, el Cinquecento, y la presencia del Perú en Italia, que también es sumamente importante. Es un país, obviamente, que tiene una relación muy profunda y centenaria, más que centenaria, con nuestro país. Quiero pasar la palabra al editor de libros, el único editor aquí presente, lamentablemente, perdón, el señor Sánchez Noche está aquí, discúlpeme, quien ha fallecido es el José Antonio Mazzotti, falleció lamentablemente hace no mucho tiempo. Nos acompañan 2 editores y quiero pasar la palabra al embajador César Jordán para que nos hable un poco de cómo surgió esta importante iniciativa. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Gracias, Hernando, por este escenario para la presentación de la segunda edición del libro Perú-Italia, Más Allá, Oltre y el Bicentenario. Gracias nuevamente al Centro Cultural que representas, a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático, embajadora Lilia Bayón, por hacer posible esta segunda edición, que como su nombre lo indica, va más allá del Bicentenario. En efecto, hace 4 años nos tocó organizar a editores y autores entre Lima, Italia, Estados Unidos, Uruguay y Cuba la confección de este libro. Fue presentado la primera edición en 2021 en la Villa Medicea del Poggio Imperiale en Florencia, un hermoso escenario en el marco de la reunión anual de la Asociación Internacional de Peruanistas. Agradezco hoy a todos los involucrados en esta edición, y en especial a mis amigos coeditores, Rafael Sánchez Concha aquí presente, y a José Antonio Mazzotti, que como ya se ha dicho, nos sonríe desde arriba, seguramente contento con esta segunda edición. Se trata de 14 textos en español, 6 en italiano y 1 en inglés, de los cuales haré una breve reseña, no exonerando de la lectura, que espero disfruten y que será posible gracias a que a la salida obsequiaremos, como ha dicho Fernando, es una pequeña sorpresa, un ejemplar del libro a cada uno. Ya la dijo. No podía resistirme. Gracias. El volumen se divide en 4 secciones, no necesariamente cronológicas, sino temáticas. Perú e Italia desde el encuentro de los mundos. Sandro Patruco, quien es también alguien que se nos ha adelantado, ofreció 3 textos, un repaso de los italianos que llegaron al Perú con
desde la conquista, un estudio sobre Nicola Carmine di Caracciolo, príncipe de Santo Buono, virrey napolitano él y virrey del Perú, y una reflexión sobre el aporte italiano a la gastronomía de la Lima borbónica. Muchas gracias, Ana. Elena Romiti nos ilustra sobre la relación del Inca Garcilaso con el humanismo italiano y la influencia en su obra, sin dejarse caer en la polémica de si Garcilaso en su periplo europeo estuvo efectivamente o no en la península. Rafael Sánchez Concha, uno de nuestros coeditores, se refiere a la presencia espiritual y hasta heroica de religiosos y laicos italianos en el Perú. El cubano Joaquín Santana nos ilustra la relación entre Antonio Gramsci y José Carlos Mariátegui en su ascripción humanista del marxismo. En la otra sección, Perú-Italia en la independencia, José Quesada Maquiavelo nos habla de Andrea Bolognese, músico ligure, quien firmó el Acta de la Independencia, contribuyó a la formación de la música en los inicios de la República Peruana y fue padre nada menos que nuestro héroe del ejército, Francisco Bolognese. Y dicen que fue profesor de Paganini. Saniel Novoa se refiere a Antonio Raimondi, milanés, quien fue padre de la geografía peruana moderna y ayudó a la construcción del proyecto nacional. Osvaldo Holguín nos habla de la agitada presencia de José Carlos Mariátegui, de Giuseppe Garibaldi en Perú y su impacto en la memoria de Ricardo Palma. Y finalmente María Eugenia Meneri estudia el inicio de la presencia diplomática del Perú en Italia y de Italia en el Perú, sazonada con un picante episodio romántico. La otra sección, la huella peruana en Italia, nos habla de Javier, quien no tiene apellido, que nos cuenta cómo su plan de probar suerte en Italia durante 3 meses se convirtió en una nueva vida por más de 3 décadas. Un ejemplo de la integración de los migrantes. Valentina Mano, Camila Marcucci y Margherita Valentini nos explican el fenómeno de los conciertos de Huayno en Italia y cómo ayudan a sobresalir a los inmigrantes peruanos. Verónica Pastorino se refiere a la veneración del Señor de los Milagros en Italia y su relación con la llamada doble ausencia. Muy modestamente, por mi parte, quise contribuir con un estudio preliminar sobre la importante y a veces desconocida presencia artística de Santa Rosa de Lima en Italia desde el barroco. Máximo Gianolio de Domodossola crea una hermosa semblanza sobre la hazaña transalpina de Jorge Chávez y Marta Canfield desarrolla un sentido retrato del poeta y artista Jorge Eduardo Eilson y su significativa presencia en Italia. La cuarta y última sección, la huella italiana en el Perú, donde Bárbara y Davide Rocchi nos cuentan cómo Giovanni Anchilotto, aviador, héroe italiano de la Primera Guerra Mundial, superó el récord de altitud en los Andes peruanos hace más de un siglo. Nuestro querido y ausente José Antonio Mazzotti, de severo editor, terminó entusiasmado con el libro y aportó un completo estudio sobre escritores, investigadores y artistas peruanos de origen italiano, destacando su aporte a nuestra cultura nacional. Flavio Greiner y Andrea Pavia nos contribuyen sobre la importante presencia ayer y hoy de los empresarios italianos en el Perú. Y finalmente, From Perú, con la valiosa intervención de Giovanni Bonfiglio aquí presente, nos presenta un importante listado de los diferentes puntos de atracción que reflejan la presencia italiana en el Perú. Para no abusar más de su amable atención y paciencia, me detendré aquí y terminaré con unas palabras que constan en la placa del monumento a Jorge Chávez en Domodossola, inaugurado en 1926 por el entonces rey de Italia, y que de alguna manera inspiraron esta obra y reflejan nuestra historia común. Atentando contra la salud mental de ustedes, voy a decirlo en italiano. Gallego Chávez, cittadino peruviano, per la conquista del vida del cielo, primo trasvolando le Alpi, sacrificó la giovinezza ardente. Muchas gracias. Cedo la palabra a Francesca De Negri, que es amiga de siempre de este centro cultural. Ella grabó no hace mucho un
video muy interesante sobre la palabra del bicentenario. ¿Qué palabra fue la? Libertad. Libertad. Cada intelectual escogía una palabra y escogió la palabra libertad. Y Francesca, escritora intelectual, profesora de humanidades, como dije, profesora en Alemania también, estudió en Londres y es considerada una humanista muy importante en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, primero agradecer al director del Centro Cultural Inca Garcilaso, el ministro Hernando Torres Fernández, gran amigo, por esta amabilísima invitación para compartir este momento con el excelentísimo señor Massimiliano Mazzanti, embajador de Italia, con el embajador César Jordán, ex cónsul general de Perú en Turín, y con el embajador Alberto Campana Boluarte. Para presentar este magnífico libro que es Perú, Italia, más allá del Bicentenario. Ya el título me parece muy sintomático de lo que pretende el libro. Las efemérides, como sabemos, normalmente son punto de partida para mirar hacia el pasado. Pero este libro en realidad nos invita a mirar el pasado para tejer con todos esos hilos de convivencia, de interlocución y de intercambio cultural, humano, comercial, militar, artístico, seguir tejiendo brillantes cuadros de cooperación entre Perú e Italia. Y es un magnífico libro además porque lo que hace es ofrecernos algunas piezas muy sugerentes, todas ellas, para que nosotros y nosotras podamos rearmar esos diversos puentes que nuestros antepasados y nuestros contemporáneos han venido construyendo en todos los ámbitos profesionales, ámbitos vivenciales de cada uno y de cada una. Son puentes gracias a los cuales nos conocemos mucho mejor los dos países, nos hemos hecho además globales, y en realidad, más allá de las colectividades, también son puentes que nos han hecho mejor a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros como personas capaces de saber que más allá de las puertas y de las ventanas hay otros mundos, hay otredades que nos esperan para seguir aprendiendo, ellos de nosotros, nosotros de ellas y de ellos. Y esta aventura, como ya lo han dicho el embajador César Jordán, el ministro Hernando Torres Fernández, esta aventura comienza en realidad antes de la colonia, empieza en la conquista. Lo que nos dice el profesor Sandro Patruco, a quien perdimos el año pasado, a quien seguimos llorando, un gran profesor de la Universidad Católica, que falleció el mismo año, qué increíble, el mismo año que Mazzotti, que José Antonio Mazzotti, quien además de ser un gran poeta, un poeta traducido en diversas lenguas, El Zorro y la Luna es uno de sus libros que recoge su poesía y ha sido traducida ampliamente. Además de poeta, pues ha sido un gran activista del peruanismo. Y bueno, regresando al profesor Patruco, a Sandro, en su artículo él habla justamente de cómo hay registros que tal vez no han sido corroborados, pero que apuntan a que la gran mayoría de extranjeros no españoles en la conquista eran italianos. Algunos hablan hasta de 200, me parece un número excesivo, pero si uno lee todo el libro,
todo el libro de Perú-Italia, más allá del Bicentenario, veremos que esas cifras que nos parecen excesivas, en realidad se repiten en todas las épocas. En el siglo XVI, en el Barroco, en la Independencia, en la República Peruana y en la contemporaneidad, por lo que tal vez no sean tan excesivas. Y el otro punto que señala Sandro Patruco, gran historiador colonialista, es que la mayoría de esos italianos eran ligures. A mucha honra porque soy de descendencia ligure. Y nos cuenta Sandro que el primer grupo de italianos ligures vinieron al Perú en sus labores marineras, ¿no? Eran capitanes de barco y luego se establecieron en diversos puertos de la costa. Y también, por supuesto, vinieron con ellos artistas, maestros carpinteros, artesanos, cocineros, etc. Hay uno de los artículos de Patruco que me gustó mucho acerca de la cocina italiana en el Barroco, y después de leer ese artículo es imposible no comer unos tallarines con salsa verde, o unos tallarines con salsa roja, o una sopa a la minuta, sin entender que todos esos ingredientes llegaron al Perú en el siglo XVII o XVIII, solo que lo hemos olvidado. O sea, cualquiera piensa que el tomate y la albahaca es peruana, pues no, es italiana. En la Independencia resaltan los personajes que todos conocemos, y no me voy a detener en ellos, solamente los ha mencionado además ya el embajador Jordán. El padre de Francisco Bolognesi fue uno de los que llega al Perú, Andrea Bolognesi, como maestro de la capilla de la catedral, y colaboró enormemente en la formación musical de los peruanos. Luego también, por supuesto, hay un artículo riquísimo sobre Raimondi, pero me voy a detener un poquito en el de Garibaldi, del profesor Olí, otro colega mío de la Universidad Católica, porque es un artículo muy sabroso en el que nos recuerda sobre este relato de Palma acerca de Garibaldi, en el que, como era de esperar, Garibaldi es acriollado de principio a fin. En realidad Garibaldi habla, se mueve y pelea como cualquier criollo de la Lima antigua, de la Lima republicana. Otra cosa muy interesante es que escribe el doctor Olguín, que Garibaldi en sus memorias, a partir de ese año y unos poquitos meses que se queda en Lima, habla de cómo al final de esta terrible pelea que tuvo con un francés, un periodista francés, estamos hablando de los años 60, 1860, como en sus memorias recuerda que al final de esta pelea, en la que salieron heridos los dos, el francés y él, dice, salieron a las calles miles y miles de italianos. Y lo que me hizo pensar, yo no sé si había miles y miles de italianos en 1860 en Lima, pero ciertamente es algo más que compartimos, esa capacidad de exagerar para hacer más densa la salsa de la vida, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí está Garibaldi, uno más entre nosotros y nosotras. De la República también escribe el doctor Rafael Sánchez Concha, ya en otra nota acerca de los ejemplos de santidad, entre los que destaca el padre Tesa, y creo que todos conocemos aquí al padre Tesa, no lo conocemos personalmente, pero sabemos quién fue, y el laico Luis Mayol. Es un libro que recoge tonos y miradas muy diversos. Ya en la contemporaneidad, y aquí el artículo del embajador Jordán me ha parecido maravilloso acerca de Santa Rosa, como Santa Rosa, que fue la primera persona canonizada de América, fue la primera santa de América,
Fue beatificada durante el papado de Clemente IX y santificada durante el papado de Clemente X. Pero lo interesante aquí es que creó un furor en Italia, creó como una moda. Hubo una ola de iconización de Santa Rosa que se plasmó en esculturas, pinturas, procesiones, cánticos, marchas. Nuestra santa, pues ya en el siglo XVII, comienza esa labor de peruanizar ciertos rincones de la península itálica. Y ya en la contemporaneidad, y para cerrar y no abusar del micrófono, quiero destacar ese artículo que me gustó muchísimo de una antropóloga a quien no conocía, Verónica Pastorini, que escribe sobre su etnografía en Bolonia, donde ella va a conocer, a entrevistar a la hermandad, a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, 2014, y cuenta cómo se forma esta hermandad. Sobre todo eran mujeres que llegan como enfermeras, como cuidadoras de ancianos, cuidadoras de niños. Sabemos que la punta de lanza de la emigración peruana en Italia fueron las mujeres cuidadoras, ¿no es cierto? Y claro, al principio se encontraron muy solas, además, como lo demuestra el testimonio. Ella habla de los años 2000, pero bueno, sí, por supuesto, empieza mucho antes. Y hay un testimonio incluido en el libro, un testimonio anónimo, solamente sabemos de él que es J, no sabemos tampoco dónde está ubicado. Pero él también habla de, fue su esposa la primera en migrar, y esa soledad, esa nostalgia que sintió al principio, ese desconcierto, como la hermandad, que fueron al principio sobre todo sahumadoras, las sahumadoras de la hermandad en Bolonia, del Señor de los Milagros, y esa sensación de desconcierto absoluto, y cómo en realidad ninguna de ellas había sido parte de la hermandad, ni tampoco eran devotas del Señor de los Milagros, pero como en la parroquia de San Donato se ofrece un espacio para organizar una hermandad, todas acuden, y ahí comienza a crear una nueva comunidad de peruanos y de peruanos. Digo nueva porque ya no eran los vecinos cusqueños o los vecinos chiclayanos, que es como las comunidades de peruanos se forman, tanto en Lima como, por supuesto, en regiones. Eran peruanos de todas partes del Perú. Se forman nuevas comunidades y mantienen esos rituales que además he tenido el gran honor y el gran placer de ser testigo de ellos, de ese ritual de la marcha del Señor de los Milagros, ahora que estuve en Roma. Estas devotas y devotos con sus cánticos acompañados por el bombo, los platillos, la tuba, los trombones, los tambores, y que a pesar de esa solemnidad tiñen las calles romanas, polonesas, napolitanas de morado y de fiesta. Y luego, por supuesto, son rituales que son absorbidos por las comunidades italianas donde están ellos. Entonces, aquí me voy a detener para la próxima intervención, solo para resaltar estos fantásticos puentes que se van creando desde la religiosidad, desde la gastronomía y desde todos los ámbitos de la cultura humana. Gracias. Gracias, Francesca. Quiero dar la palabra al embajador de Italia, de gran simpatía. Yo soy el único embajador, cuando lo veo le digo, no embajador, sino le digo ambasciatore. Embajador Mazzanti, tiene una destacada trayectoria en la Farnesina y en otros países también. Ha estado en Washington, es políglota y quiere darnos unas palabras a propósito de este libro. Muchísimas gracias, director Hernando Torres Fernández, querido amigo.
tengo aquí un montón de amigos en realidad, porque Alberto Campana es el director general por Europa, entonces mi jefe autoritario. César Jordán es un buen amigo. Tú tienes solo un problema de esta presencia en el palco. Es el único no italiano hablante y no de origen italiana, pero es un querido amigo. Los otros hablan un italiano perfecto, debo decir, incluida la nuestra Francesca De Negri, que es claramente parte de la misma familia de nuestro amigo Félix. Y Alberto entonces, César Jordán en este caso, un otro que es servido en Italia, entonces tiene esta italianidad como Hernando en el sangre. Y si me permiten también, el doctor Rafael Sánchez Concha, felicito porque esta segunda edición es verdaderamente maravillosa, puedo decir por qué. Y el desaparecido coeditor, el poeta y crítico José Antonio Mazzotti. Me permita también de reconocer aquí la presencia de amigos italianos importantes. El presidente del comité es Antonio Simeone. El comité es la representación, el comitado de los italianos en Perú. Entonces se lo representa con su hija, que es miembro del comité también. Y perfectamente, debo decir, como legado, un italiano perfecto también, mi amigo, jefe del protocolo, gracias a Dios, Lucho, y otros amigos italianos aquí, el presidente de la Asociación Educacional Antonio Raimondi, con las dos escuelas italianas, esperamos la tercera pronto, y el profesor Bonfiglio, que es el autor, el editor, en realidad, el coordinador de nuestra publicación, de nuestro libro sobre 200 años de relaciones. El diccionario, exactamente. Debo decir que esta segunda edición es maravillosa, el título, a partir del título, a empezar del título, porque dona en particular eternidad a nuestra amistad, porque es más allá del bicentenario. Acabamos de celebrar 150 años de relaciones diplomáticas bilaterales en el 2024, ha sido un año lleno de encuentros, debo decir, de dos visitas muy importantes, mi viceministro de Relaciones Exteriores, la María Tripodi y también Giorgio Silli. Nunca ha sido dos viceministros a distancia de algunos meses, entonces es una amistad visual, una participación también, desarrollar esto, nuestro diálogo y nuestro mecanismo de consultaciones políticas bilaterales. Y después comisiones parlamentarias, militares, un montón de delegaciones. Es una amistad que se está enriqueciendo día a día visualmente con una cercanía que claramente también cultural, de idioma y de familia. Y cuando se habla de esta publicación, que la segunda es una suma increíble, una concentración de toda la italianidad, de relaciones que se hacen muchos siglos. Hace muchos siglos, porque cuando, bien dicho, mi amigo el director aquí, cuando dice que es el 1500, con la llegada aquí, se puede decir cuando se habla de historia colonial, lamentablemente de Francisco Pizarro, pero el segundo de Francisco Pizarro era un italiano, era el artillero, se llamaba en italiano Pedro de Candia, y era en particular de una familia noble veneciana. Era sido nombrado el griego porque había nacido en Creta, pero Creta al tiempo era República de Venecia, y era una familia noble veneciana. Fue también el primer alcalde de Cusco, el segundo de Lima, entonces una persona. Esto es uno el dicho, se me recuerdo, César nombró a Nicola Carmine Caracciolo como por el rey Felipe, como virrey en el Perú en 1700. Exactamente, un napoletano, Caracciolo, la familia destacada Caracciolo es enorme en Italia, es muy importante también. Exactamente, te recuerdas bien, ha pasado mucho tiempo en Italia, bravo. Andrea Bolognesi, porque tiene el papá del coronel Bolognesi, era un músico ligure, chiaramente di Liguria, y padre del héroe Francisco Bolognesi. Ellos también, y fue en la Catedral de Lima que dirigió el Te Deum en el 1821. El primero, sí, exactamente el primero. Antonio Raimondi hemos hablado un
montón de veces, 200 años del nacimiento, claramente, a dibujar un mapa biográfico completo de este país, del Perú. Con ¿cuántos? 17.000 kilómetros a dorso de moro. Imagínate el tiempo como podría ser un biográfico de este nivel. Giuseppe Garibaldi, el héroe de los dos mundos, pero también ciudadano peruano, fiero ciudadano peruano, entonces ido al Callao, después a Casa Malagrita, aquí cerca del Palacio Presidencial. Padre Luis Tezza, fundador de la congregación Hijas de San Cabello también, entonces toda la parte religiosa. Hemos hablado también de Claudio Rebagliati, que no es certamente el único. No me recuerdo si se menciona también l'almirante Grau, porque Grau era de una familia destacada italiana, de la familia Seminario de Piura, entonces de origen italiana también. El héroe máximo del... ¿Pero qué apellido es en italiano? Seminario. No, en este caso es de origen italiano. Comprobado, Vamos a hacer una tercera edición. Es un tema muy debatido con nuestros amigos peruanos, pero es de origen italiano. Lo siento mucho. Amo los amigos españoles, pero en este caso es también de origen italiano. Va a ser un tema de discusión entre los profesores, eso más que seguro de esto. Entonces, como bien dicho, nuestra amiga Francesca aquí, es muy visual nuestra amistad. Hace mucho tiempo, es una comunidad de valores, familiar, de sentido. Y este sentido se comparte día a día en toda la cultura. Nuestro amigo Manolo Cacho Sosa acabó de inaugurar ahora, ¿no?, el consulado en Perugia, de donde llega mi papá. Y era de allá, sí, Perugia, exactamente. Y con la inauguración también de un restaurante peruano. Y tiene un montón de restaurantes peruanos en Italia, 360.000 peruanos. Tenemos aquí 50.000 registrados, 1,5 millones de origen italiana o descendientes, pero tenemos 360.000 peruanos en Italia, un montón de personas, muy dedicados a toda la parte médica en particular, enfermeras a las mejores que pueden existir en toda Europa, creo. Y en general, esta visualidad de amistad se refleja perfectamente en nuestro sentido familiar, cultural, de idioma y político. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad los dos, a nuestros amigos también no italianos, pero es un honor como siempre. Gracias, estoy aquí por las preguntas. Gracias. Sería interesante escuchar los comentarios del embajador Alberto Campana. Él es el director general de Europa aquí en la Cancillería. Acaba de llegar no hace mucho tiempo de ser embajador en Viena y antes embajador en Turquía, y ha tenido una trayectoria diplomática muy relevante en distintos puestos, tanto en la Cancillería como en extranjero. Buenos días, señor director, estimado Hernando. Muchas gracias por esta invitación. Estoy honrado de compartir esta mesa, pero este escenario con distinguidos amigos. César Jordán, nos conocemos casi 40 años. Este año estoy cumpliendo 40 años de esta casa. Si juntamos mi periodo en la Academia Diplomática, doctorado Negri, un placer compartir con usted, y mi querido amigo el embajador Mazzanti, quien desde el primer día encontré una química muy especial para poder trabajar juntos temas tan importantes. Quisiera también agradecer la presencia del público que nos acompaña. En primer lugar, mi querido amigo, el ex canciller Néstor Popolizio, colegas de la Cancillería y especialmente a los miembros de la comunidad italiana acá en el Perú, a quienes le damos la bienvenida en esta casa tricentenaria. Yo lo que quisiera en primer lugar es felicitar a los editores, dos de los cuales nos acompañan hoy día, porque creo que el trabajo que han realizado en este compendio de artículos responde al final a un objetivo y a un fin que quizás no lo pensaron en un principio.
En la Cancillería normalmente hay diferentes tipos de creación académica o creación literaria. Hay personas que escriben textos que son muy interesantes, muy valiosos, pero no necesariamente están vinculados al trabajo de la Cancillería. Mi enfoque ahora más que quiero desarrollar es en función de lo que este texto, este libro, este valioso texto puede representar para el trabajo de los diplomáticos peruanos. A diferencia de los textos que mencionaba, literarios, novelas, que pueden ser muy valiosos en ese aspecto. En este caso, estamos ante un texto que creo yo se constituye una suerte de instrumento también de la política exterior que debe ayudar mucho a los diseñadores, a los decisores y a los ejecutores de política exterior en función de Europa y concretamente de Italia. Este libro, principalmente en sus 2 primeros capítulos, pone en relieve lo que ponía yo en mis notas anoche dando una revisión de estos últimos días, establece lo que serían las huellas de lo que es Italia en el Perú. Pero antes de referir Italia, de la italianidad en el Perú, porque Italia como tal, como todos sabemos, tiene una existencia como Estado no tan larga, empieza con la unificación, pero la italianidad está presente por siglos y siglos. Esta vinculación entre la italianidad y la peruanidad también, porque el Perú como Estado también tiene poco más de 200 años, pero la peruanidad también tiene muchos años, y por ende Italia y Perú son partes de este exclusivo y reducido grupo de países denominados sedes de civilizaciones antiguas. Son 10 países nada más. Italia y Perú somos, en función de esta ancestral cultura milenaria que compartimos. Ya el embajador Mazzanti, con el cual muchos coincidimos en cosas, menciona un hecho histórico que se afinca en el inicio mismo de la presencia europea en el Perú. El Perú milenario tiene, desde nuestras culturas incas, una identidad propia, pero desde el inicio de la presencia europea en el Perú ya empieza a incorporarse el componente europeo, evidentemente con la presencia española, que es la cultura y el Estado que lleva adelante la conquista y luego la colonia del Perú, y por ende la mayoría de nosotros tenemos apellidos de origen español. Pero ya entonces, en esta gran empresa conquistadora, había una gran presencia de lo que los autores, los líderes, como Lockhart o la doctora, hay una historiadora española que menciona a los extranjeros, hacía una mención a los extranjeros. Los números varían, pero hay una presencia, y de esos extranjeros, la mayoría tenían procedencia de lo que sería Italia ahora, ¿no? Yo recordaba cuando empecé a revisar el libro hace algunos días, no lo había leído en su primera edición, querido César, lo confieso, me puse a recordar mis clases en la Universidad Católica. Los que hemos estudiado en la Católica recordaban a nuestro gran profesor José Antonio del Busto de Urtuburu, que sus clases eran realmente maravillosas porque era un relato de la historia casi como él hubiera estado presente en la historia. Y él menciona que efectivamente en la toma de Cajamarca, el día de la captura del Inca, personaje central en esta operación que marcó el inicio de la conquista española fue Pedro de Cándido, de origen veneciano, nacido en Creta pero era de origen veneciano, y que además luego tuvo un gran protagonismo posterior. Fue uno de los miembros de los 13 del Gallo, que decidió en el peor momento de la conquista acompañar a Pizarro. Y eso marca que desde el inicio mismo de la presencia no peruana en nuestra historia hay una presencia italiana, por decirlo de alguna manera. Esta impronta italiana se ha visto en varios personajes y en varios momentos. Quienes me han antecedido en el uso de la palabra se han referido a varios de estos personajes. Yo he hecho un rápido recuento. Se ha mencionado al virrey Caracciolo, la presencia de
de Raimondi, Bolognesi, personalidades. Yo quisiera hablar por capítulos. Creo que hay una gran influencia desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de las artes incluso, porque también se menciona en el libro la influencia del manierismo en la pintura colonial peruana, ¿no? El manierismo, pintura a la romana, le decía, ¿no? El manierismo. Una gran influencia también, y esto hay que recalcarlo, en un tema que para ahora en el Perú es importantísimo, es el tema de la cocina, la gastronomía. Ya lo mencionaba la doctora de Negri, una presencia muy importante. Fue delicioso leer ese capítulo en el libro como usted, porque me hizo conocer cosas como lo que eran las alojerías, ¿no? Un término que no conocía, que es donde se vendía la mistela, por así decirlo. Y también descubrir cómo los primeros cafés, la cultura del café que surge en Londres, llega también acá a través de los de residentes españoles, ¿no? Y las panaderías. Hay en el tema culinario una gran impronta italiana, y podría yo mencionar algo que no dice el libro, pero que creo que se lo comenté al embajador alguna vez, que el propio inicio de la República Peruana, el 28 de octubre de 1821, tenemos que la cena oficial que se dio con motivo de la independencia fue realizada por un chef Coppola, italiano, y a la vez tenemos que el Te Deum fue hecho por un sacerdote italiano. O sea, hay muchos elementos que marcan esta impronta italiana en gran parte de nuestra cultura. Entonces, el libro, que si bien tiene una importancia desde el punto de vista de información para los diplomáticos que van a trabajar el tema Europa, el tema italiano, es también muy delicioso de leer. No me quiero extender cómo las peripecias del virrey Caracciolo para llegar al Perú, las penurias que pasó tenía 14 hijos cuando llegó. Realmente o leer la influencia del humanismo italiano en el pensamiento y los textos de Garcilaso. Realmente a todos que ahora van a recibir el libro, les recomiendo muy especialmente darle lectura, lo van a disfrutar, de verdad. Pero entonces, este libro es un recuento de la huella italiana, una expresión de la huella italiana histórica, una expresión de lo que es la italianidad en el Perú ahora y la peruanidad en Italia. Pero ante todo creo que es una muestra más de que Italia es parte de lo que todos decimos del Perú. El Perú es definido por varias palabras, pero sobre todo por una que es muy importante. El Perú es un país diverso, tiene una diversidad geográfica, una diversidad social y una diversidad cultural. Y en esta diversidad, debemos reconocerlo, esta diversidad cultural, el componente italiano tiene su capítulo especial, con todos los aspectos que hemos dicho. A partir de esta importante presencia de Italia en nuestra diversidad, también retomo una idea muy buena que expresó la doctora Negri, en el sentido que si bien el libro nos ayuda a leer para atrás en la historia, y el título, en eso coincidimos, que querido Massimiliano mismo decía esto, más allá del bicentenario, pero yo decía más allá del bicentenario, para atrás y para adelante. Entonces, creo yo que todos estos elementos italianos en el Perú le dan a Italia una especial entidad para poder ser socio del Perú hacia adelante en los esfuerzos que estamos desarrollando para lograr mayores niveles de desarrollo. Tú y yo, estimado Massimiliano, nos hemos planteado en el periodo que nos toca trabajar juntos empujar en este sentido, ¿no? Hay mucho por hacer. Efectivamente hemos tenido, la primera tarea creo que es fomentar el mayor encuentro de autoridades de altísimo nivel o de alto nivel. Hemos tenido a la secretaria de Estado María Tripodi, a nuestro secretario de Estado, a la directora del ILA, parlamentarios, y por nuestra parte también
Te aseguro que a la conferencia de Liguila habrá una alta representación nuestra. Te confirmo hoy que la fecha propuesta para el mecanismo también se va a cumplir. Y estamos... Pero es para que vean que cómo trabajamos justamente en eso, en lo que es el futuro de la organización, y ojalá pueda haber una visita presidencial como hemos quedado, ¿no? Italia entonces creó un socio que puede ayudar. Es un socio que a partir de su gran impronta cultural en el Perú puede ayudar en el Perú del futuro. El Perú tiene en estos momentos un reto muy grande, que es cerrar esa brecha de infraestructura que tenemos, enorme brecha de infraestructura, más allá de 100.000 millones de dólares, y todos sufrimos esa brecha de infraestructura desde el punto de vista de lo que cuesta llegar al centro. Seguramente muchos de ustedes han tardado más de una hora, algo así, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para que Italia esté presente en todos aquellos proyectos en que pueda competir y participar para hacer líneas de metro, ferrocarriles y todos los demás. No dudo que vamos a trabajar en ello. Muchas gracias.